La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 61, que corresponde a la segunda carta de Pedro. Texto introductorio de esta pieza del rompecabezas, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que esta segunda carta es escrita a los mismos destinatarios de la primera carta. ¿Quiénes son los destinatarios de la primera carta? A los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, rociados con la sangre de Jesucristo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que dejaron de ser pueblo y volvieron a ser pueblo, los que dejaron de ser compadecidos y volvieron a ser compadecidos, los que se habían descarriado como ovejas, pero que habían vuelto al pastor de las ovejas. Y esta segunda carta, una vez más, a el mismo pueblo que está volviendo al redil. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Autor de esta carta, una vez más, Simón Pedro, Kefa, Simón Bar Yona. A semejanza del profeta Jonás, que llevaría este mensaje a las naciones, bueno, pues eso es exactamente lo que hizo el apóstol Pedro. Él abrió en el capítulo 10 del libro de los Hechos, abrió la puerta para que todos aquellos que estaban en un estado de impureza volvieran al redil. No llames tú común o inmundo lo que el Señor ha limpiado. Y aquí les está enviando este mensaje a aquellos que estaban en un estado de impureza y que están siendo limpiados por la palabra. Fecha de escritura de esta segunda carta, alrededor del año 68 después de Cristo, y vamos a dividir los 3 capítulos de esta carta en 3 secciones. Capítulo 1 lo vamos a titular Afirma tu elección, capítulo 2 Afirma tu fe y capítulo 3 Afirma tu esperanza. Afirma tu elección, afirma tu fe y afirma tu esperanza. Detalles esenciales. Capítulo 1, afirma tu elección. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y vean para el apóstol Pedro quién era Jesucristo. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos clarísimo que para Pedro, Jesucristo no simplemente era el Mesías de Israel, no solamente era el Hijo de David, sino que era su Dios. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz. Una vez más, este saludo que abarca
o dirige o une a las dos casas de Israel. Gracia, un saludo griego muy común de aquella época, y paz, shalom, dirigido a la casa de Judá. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Yeshua. Capítulo 1, versículo 3 al 12 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los malos deseos del interior. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y aquí parecería que el apóstol Pedro nos da varios peldaños, varios escalones para llegar a la madurez. Y comienza ahí en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Diligencia es todo esfuerzo, toda disciplina, lo opuesto a la pereza, lo opuesto a la negligencia. Y dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, añade a tu conocimiento de la palabra de Dios virtud. Es decir, que lo que crees se traduzca en acciones. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Okay? Sigue aprendiendo, sigue conociendo. Al conocimiento, dominio propio. El conocimiento te tiene que llevar a tener dominio propio, a controlar tus pasiones, a controlar tus instintos. El dominio propio, paciencia. La paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y estos escalones o estos peldaños por los cuales vamos avanzando, vamos subiendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a ese carácter del primogénito al que estamos siendo conformados, estos escalones, podríamos ilustrarlos con lo que dice el Salmo 127. En el Salmo 127 se habla acerca de las flechas, acerca de los hijos que son como flechas. El Salmo 127, un salmo muy conocido que habla de el que edifica la casa. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y pues hablan ahí de la edificación de una nación. La casa a la que se refiere ahí el Salmo 127 puede ser también una referencia al templo en Jerusalén, pero también puede ser una referencia al hogar de cada quien. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y luego habla acerca de los hijos. Dice, son un fruto de estima, los hijos habidos en la juventud, cosa de estima, como flechas en manos del valiente, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellas. Y pues ahí habla acerca de los hijos como flechas. Y para fabricar una flecha, la flecha tiene dos partes muy importantes. Por un lado está la punta. La punta de la flecha es fundamental porque con la punta es con la que se va a impactar al blanco, pero también la flecha tiene un elemento fundamental. Si no somos cuidadosos también en la parte final, en la parte de la flecha contraria a la punta, la parte del final de una flecha, el extremo de una flecha de la punta lleva unas plumitas o lleva unas guías que hacen que a la hora de ser lanzada la flecha llegue a su destino. Y tan importante es fabricar la punta de la flecha como las plumitas del final de la flecha que le van a dar dirección. Así que podríamos hacer un paralelismo entre esas plumitas de la flecha con
estos aspectos del carácter de todo creyente de los que está hablando el apóstol Pedro. Diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Generalmente se hace mucho énfasis en la educación a los hijos en que sean muy picudos, que sean muy educados intelectualmente, pero se hace poco énfasis en la importancia del carácter, en la importancia de todas estas virtudes de las que está hablando aquí el apóstol Pedro. Así que una flecha que es muy picuda, una flecha que tiene mucho filo, pero que no tiene todos estos aspectos de carácter de los que está hablando el apóstol Pedro, pues no van a llegar a su destino. Quizás pueden causar un gran impacto, quizás pueden causar un gran daño, porque obviamente una persona con conocimiento puede causar más daño que una persona sin conocimiento, pero hay que añadir a todo ese conocimiento, hay que añadir dominio propio, hay que añadir paciencia, hay que añadir piedad, amor por otros, hay que añadir afecto fraternal, amarnos unos a los otros, y al afecto fraternal ese amor de Dios, ese amor incondicional. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Se dan cuenta? De nada sirve tener una super educación en Harvard o todas las especialidades si no tienes todos estos aspectos de carácter. No vas a tener visión, no vas a poder llegar realmente lejos. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que jóvenes, qué bueno que quieren más educación, qué bueno que quieren más preparación y sus metas, qué bueno, eso está extraordinario, tienes que trabajar en la punta de la flecha, pero no te olvides de la virtud, no te olvides del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad. Ahora todos los jóvenes todo lo quieren rápido. Acuérdate que tienes que tener paciencia, tienes que trabajar por todo aquello que vale la pena. Las cosas no son de la noche a la mañana. Ahora un gran mal de la juventud es que quieren todos hacerse millonarios de la noche a la mañana, con el menos esfuerzo posible. Pero justamente aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es lo opuesto. Tienes que tener paciencia, tienes que trabajar con paciencia, con dominio propio, con piedad, con afecto fraternal y con amor. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y aquí habla de un aspecto de la educación fundamental, y es la repetición. La repetición, la repetición, la repetición de todos estos principios. Hablarás de estas cosas cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Por qué tenemos que estar repitiendo una y otra vez las mismas cosas que ya las sabemos, ya nos memoricemos muchas de estas cosas, pero hay que estarlas repite y repite y repite y repite? Y por eso el apóstol Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que esta sección es para afirmar nuestra elección. Afirmar nuestra elección. Afirma que eres un elegido. Confirma la elección que has recibido. Y
En el versículo 16 al 19 continúa diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas o leyendas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, esto no fue un cuento de hadas que nosotros inventamos, está diciendo el apóstol Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esta es una referencia a la transfiguración. Esta es una referencia a ese momento en que dice que apareció Moisés y Elías con Yeshua, sus ropas se hicieron blancas como la nieve, y estaba ahí Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, vieron ahí esta visión sobrenatural, vieron este milagro sobrenatural en que el Hijo de Dios recibió gloria y honra, y ellos fueron testigos de esa manifestación sobrenatural. Ahí se dieron cuenta que Yeshua era mucho más que un simple ser humano. Ahí se dieron cuenta que era el Hijo del Creador, la manifestación, la imagen misma del Creador en la tierra. Y bueno, ellos vieron ese milagro. Sin embargo, no nada más se concreta el apóstol Pedro a ese milagro, a esa manifestación sobrenatural. No nada más se concreta a eso. Y aquí él nos da el balance perfecto, porque es posible que aún el enemigo se disfrace de ángel de luz. Es posible que aún el enemigo haga milagros extraordinarios. Ahí tenemos a los magos en Egipto que hicieron milagros igual que Moisés. Así que no nada más, no es suficiente los milagros. También es importante que todo milagro sea cotejado y esté en armonía con la palabra profética más segura. Por eso dice en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que dos testigos, dos testimonios de que Yeshua fue quien dijo ser. Número uno, los milagros, los aspectos sobrenaturales con los que se dio a conocer a sus discípulos, a sus testigos, pero lo más importante, la palabra profética más segura, que todo lo que dijo, todo lo que enseñó, todo lo que hizo, concuerda con la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y con esto vamos a afirmar nuestra elección. Con esa palabra, viéndonos, encontrándonos en la palabra profética, vamos a afirmar nuestra elección. En el segundo capítulo vamos a afirmar nuestra fe. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 9 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por eso es importante estar atentos a la palabra profética más segura. Por eso es tan importante conocer la palabra profética más segura, las escrituras sagradas. ¿Por qué? Porque habrá falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? Pues el que fue instituido desde la época de Moisés. Moisés dijo que no se aparten del camino. El camino fue la instrucción, fueron todos los mandamientos que Moisés dejó por escritos. No se aparten de ellos ni a diestra ni a siniestra. Y bueno, pues aquí el apóstol Pedro está profetizando lo que sucedería con el judaísmo y con el cristianismo. Ambas religiones que supuestamente se deberían de basar en la escritura, bueno, pues una se dedicó a añadir mandamientos y otra se dedicó a disminuir mandamientos. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que con este texto afirmamos nuestra fe. Afirmamos nuestra fe, nuestra confianza de que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y por último, capítulo 3 afirma tu esperanza. Segunda de Pedro 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o sus propios malos deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Fíjense lo que anuncia el apóstol Pedro, que sucederá en los últimos tiempos. Gente que se va a burlar diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No que ya iba a regresar. Pues ya llevan años diciendo que va a regresar. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua o hundido en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Y con esto tenemos que estar seguros de que, aunque se tarde, el día del Señor, el día del juicio, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y bueno, pues Dios prometió que no iba a volver a destruir la tierra con agua, y como señal de que no destruiría la tierra con agua, pues estableció y les dio a que vieran el arco iris, y bueno, pues es tan triste que esa señal de pacto, esa señal por la cual Dios tuvo misericordia y tendría misericordia de la tierra, pues ahora se usa como un símbolo, como una señal de orgullo, de arrogancia, de desafío. Y bueno, Él prometió que no volvería a destruir la tierra con agua, pero si la humanidad no se arrepiente de los pecados similares a los de la época de Noé, bueno, Yeshua dice que como en los días de Noé serán los días del regreso del Hijo del Hombre. Así que una vez más estamos viendo los días como los de Noé, los días como los de Sodoma y Gomorra,
y el arco iris tomándose con burla. Y bueno, pues ahora que vendrá, bueno, no aprendieron con agua, pues ahora tendrán que aprender con fuego. Dice, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, aquí hay un contraste en nosotros, aquellos que hemos afirmado nuestra fe, aquellos que hemos vuelto al redil, aquellos que hemos dejado de ser ovejas descarriadas, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Esto es lo que esperamos. Por eso no tenemos que aferrarnos a este mundo, no tenemos que aferrarnos a construir, a hacer tesoros en la tierra, porque todo se va a quemar. Entonces sería tan absurdo estar acumulando y acumulando. Es como estar acumulando todo lo que inviertes en este mundo, es como estar acumulando leña para el fuego. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y fíjense, un contemporáneo del apóstol Pablo, que conocía el contexto, conocía la fe del apóstol Pablo, él mismo está diciendo que las cartas de Pablo son difíciles de entender y que los indoctos, los que no tienen doctrina, ¿y qué es doctrina? ¿De dónde viene la doctrina? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que las Sagradas Escrituras eran útiles para enseñar, para redarguir, son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a todo hombre de Dios, para ser enteramente preparados para toda buena obra, para ser instruidos en doctrina. Entonces, alguien que es indocto es que no es instruido en las Sagradas Escrituras. O sea, que una persona que no conoce las Escrituras que Timoteo aprendió, que sería la Torá, la ley de Moisés, el Pentateuco, los escritos históricos del Antiguo Testamento, los profetas, alguien que no tiene un profundo conocimiento de todos esos escritos, pues va a torcer las palabras de Pablo para su propia perdición. Va a empezar a decir que Pablo estaba en contra de la ley, que Pablo estaba en contra de los profetas y nada más lejos de la verdad. Así que bueno, pues aquí el apóstol Pedro está haciendo énfasis en la importancia de estar afianzados en la fe, en las Escrituras, y dice que, bueno, pues si queremos estar hallados sin mancha, irreprensibles, pues tenemos que aguardar con paciencia, confiar en lo que está escrito, y dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Y qué es un inicuo? Un inicuo es alguien que va en contra de la ley, alguien que va en contra de las Sagradas Escrituras que le fueron dadas a Moisés y a todos los profetas. Entonces no te vayas a dejar arrastrar por el error de los que están diciendo que la ley ya no hay que seguirla, que ya está abrogada, que ya hay una nueva ley en Cristo. Cuidado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una carta mucho más práctica, una carta continuación de la primera carta que escribió, donde habla más acerca de la identidad, de el cumplimiento de todas las promesas dadas a los padres Abraham, Isaac y Jacob, de que bendeciría a su descendencia. En esta segunda carta nos exhorta, nos anima, nos da principios mucho más prácticos, y para colocar esta pieza del rompecabezas dentro de las 66 piezas, ¿cómo podemos
colocar esta pieza del rompecabezas entre las demás. Bueno, vamos a leer 1 Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y 1 Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro no fue el primer papa, como dice la tradición católica romana. El apóstol Pedro fue un apóstol enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel que volverían al rebaño, al hijo pródigo. Y el apóstol Pedro nos exhorta, nos afirma nuestra fe y en esta segunda carta nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras, que antes han sido dichas por los santos profetas. Y nos recuerda el apóstol Pedro que estemos atentos a las palabras que ya fueron escritas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Texto a memorizar. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Padre, te ruego por los destinatarios de esta carta. Te ruego por los expatriados en la dispersión, ya no nada más en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, en el mundo antiguo, Señor, pero ahora disperso en todo el mundo. Disperso en Hispanoamérica, hacia quien me estoy dirigiendo en esta pieza del rompecabezas, hacia quien tú, en tu misericordia y en tu gracia, me llamaste para anunciarles tus virtudes, Señor. Te ruego por estos expatriados en la dispersión. Te ruego, Señor, que les reveles su identidad a través de estas dos cartas de Pedro. Te ruego, Señor, que tu remanente, tus ovejas, vuelvan a ti, Yeshua, el dulce pastor, que les arrebates de las mentiras de los pastores asalariados, que las arrebates de Babilonia, de Roma, de Grecia, que vuelvan a su primer amor, que vuelvan a su herencia, a su identidad, que aquellos que no eran pueblo vuelvan a ser llamados hijos del Dios viviente, que aquellos que han estado sin misericordia ahora alcancen misericordia, Señor. Y que solo tú, el único que puede abrir sus ojos para comprender el misterio que ha estado oculto por los siglos, que solo tú, el único que eres capaz de que su ceguera, las escamas caigan de sus ojos, que solo tú, Señor, utilices todas estas grabaciones, utilices todos los dones que tú nos has dado, Señor, para que con cuerdas humanas de amor traigas de vuelta a tus hijos pródigos, Señor, entre las naciones. Te damos gracias por la palabra profética más segura, Señor, que tus escogidos dejen de depender de milagros, de cosas sobrenaturales, que sin duda tienen también su lugar, Señor, pero que estemos atentos a la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Yeshua, salga en nuestros corazones. Bendito sea Yeshua, Hijo de David. Trae de vuelta a tus ovejas. Y Señor, denos por dignos
de ser tus perros ovejeros. En tu nombre, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma, no vengo a predicarte pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer, oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte, no soy religioso pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender, Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo